se hermanó el pueblo. Bueno, vamos a pasar el micrófono a don Salustio Hapsol, que también, bueno, él es muy cercano a este movimiento y a todo el proceso que se vivió, y por supuesto que es importante escuchar también si tiene algunas preguntas y pues también su punto de vista. Bueno, sí sería interesante que comentaran el por qué se toma la presidencia, ¿no? Porque pareciera como que se toma por gusto, y más bien bueno, sería conveniente que, o sea, que le apuntaran un poquito o que abundaran por qué es que se llega a esa determinación, ¿no? O sea, para empezar. Y bueno, también saludamos aquí a Ceci, que ya nos está acompañando, Ceci Gallegos. Buenas noches, Ceci, gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y pues si nos quieres también compartir como en este mismo sentido de la pregunta de Hapsol, por un lado, y por otro, pues cómo es que este movimiento llega a hermanar a gente de pues todas las tres Cholulas, y en ese sentido pues quien está aquí en la mesa, que no pertenece ni a San Andrés, ni cabecera San Andrés, ni cabecera San Pedro, estás tú de Comac. ¿Cómo te sientes llamada, no, también a ser parte, y justo en respuesta a esta convocatoria que toca a mucha gente? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente viví muy de cerca el movimiento, pero no fui como que pieza básica como Paul, Josué, Xochitl, Adán, Formacio, todos los que estaban al frente, o los chicos de activismo. Me nació luchar porque decía, bueno, desde niña, mis raíces, decía cuando iba a la pirámide, al cerrito, que cómo vivían nuestros antepasados. Mi sueño era ser arqueóloga, nunca lo he dicho, pero era. Sin embargo, a lo mejor no estudié eso, pero algo que siempre me llamó la atención es los tepalcates, ¿no? Que mi papá es campesino, y entonces nos llevaba a los tepalcates que encontraba en el campo. Entonces, de ahí nació que me gustaría ser arqueóloga. Sin embargo, nace este movimiento, me comunico con Adán, vi que él era el defensor, bueno, que promovía los amparos y todo eso, y me dijo que sí. Entonces fue el primer acto que fue al abrazo a la pirámide. Después ya vinieron los demás eventos, y ahí estaba, a lo mejor muy cerca, pero a la vez lejitos, no opinaba, nada más trataba de aportar un poco de tiempo, un mínimo de dinero, los documentos que se tenían que reunir como firmas y todo eso, pues aporté, a lo mejor muy poquito. Fue muy difícil porque realmente de Comac fui la única, y aunque les decíamos, como que no aceptaba, ¿no? Pero fue muy bonito, y aprendí mucho de todos, de Xochitl, de Paul, de Josué, de todos, o sea, yo nada más iba como que a observar y tratar de apoyar en mis posibilidades. Entonces, sí fue una experiencia triste, muy triste. Con Josué lloramos mucho cuando pues pasaron lo de la detención, pero como bien lo decían, ya nos formamos como una familia. Fue una familia, y que ni siquiera nos conocíamos, o a muchos de ellos que a lo mejor, por ejemplo, a Tani, ni siquiera sabía que se llamaba Tani. O sea, ya mucho más después me enteré, y de otros integrantes o del compañero, ¿no? Nada más nos veíamos, hola y adiós, y ya, vámonos. Pero fue algo de mucho aprendizaje, y creo que valió la pena. Valió la pena el esfuerzo de cada uno, ¿no? Dentro de sus posibilidades. Y pues viendo, decía mis papás, ¿cómo que los güeros están primero, no? Y nosotros que no luchemos por nuestras tierras. Entonces eso también nos motivó, porque los güeros estaban ahí luchando, y dicen, papá, nosotros no sabemos lo que tenemos, y ellos están luchando, y nosotros que nos quedemos cruzados de brazos, pues no, hay que luchar. Y sí, estuvimos ahí hasta el final. Yo les puedo contar así como que a grandes rasgos.
al final ya después como que todos se desgastaron. Entonces ya vino el arqueólogo experto en Cholula, que es sorprendente que sea canadiense y que nosotros como cholultecas desconozcamos de muchas cosas, y que esas conferencias eran gratuitas, invitabas a la gente y no les importó. Ajá. Pero algo que me quedó muy marcado de esas pláticas es que decía que hiciéramos, o que se hiciera una exploración y que se hiciera un museo comunitario. Entonces yo creo que es importante que esas excavaciones se hicieran con presencia de la gente cholulteca, y que nosotros mismos resguardáramos esos vestigios. Entonces ojalá y se retome ese proyecto, porque sí sería muy valioso para nuestra cultura, y que aprendamos, ¿no?, de dónde venimos. A lo mejor la sangre nos llama, como decimos, ¿no? La sangre nos llama, pero debemos de seguir luchando por nuestra zona arqueológica y por nuestros terrenos. No sé si quieres retomar la pregunta, Salus, para que igual nos puedan compartir. Sí, la pregunta, si podían abundar más acerca de por qué se toma la presidencia, por qué se decide, ¿cómo se llama?, tomar la presidencia. Porque, medio recuerdo que pues había un, digamos que compromiso ya del presidente municipal de desistirse, y al final de cuentas, pues no, ¿cómo se llama?, nada más dijo que sí, pero no dijo cuándo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí. Pues, a ver. Pues, bueno, también estaba la problemática de las juntas auxiliares, que el gobierno panista en turno les iba a quitar sus registros civiles. Entonces, pues ya no solamente era la defensa de la pirámide, sino también Tlaxcalancingo se suma, Cacalotepec, recuerdo que también había gente de Canoa, que también, o sea que de Chalchihuapan. Fue a nivel estatal. Ajá. Cuando en 2013 se reforma la ley orgánica municipal y se le quita autonomía a las comunidades que reconocemos como juntas auxiliares, ¿no? Entonces, lo que pasa es que desde ese momento todas las juntas auxiliares a nivel estatal se empiezan a organizar y se crea lo que es la CEDIP. Ellos empiezan a organizar y comienzan sus movilizaciones más visibles en julio, cuando empiezan a hacer marchas en distintos puntos del estado para reclamar que los distintos presidentes auxiliares de los 217 municipios se promulgaran en contra de estas pues reformas a esta ley. Y en el caso de Leoncio, que era el presidente de San Andrés, hace caso omiso. Las comunidades de San Andrés, me acuerdo que estaba Acatepec, Cacalotepec y Tlaxcalancingo, eran las más activas. Empiezan a decir que si no, pues van a tomar ya medidas más drásticas, porque lo que estaba en juego era la autonomía del pueblo, ¿no? Les quitaban su juez, les quitaban el registro civil, y pues eso era, la idea era centralizar todo en oficinas del gobierno del estado. Entonces, de esa manera coincide con otras movilizaciones. En el caso también de Cacalotepec y Tlaxcalancingo, comienza a ver la intención del gobierno del estado de construir la red urbana de transporte articulado, la ruta que hoy conocemos, y con eso se desmonta toda la red de transporte que llegaba a las comunidades. Eso es un golpe para las comunidades, porque ahora era un transporte, no era pues de no tan fácil acceso, era complejo como para usarlo, y era muy lento, y eso tenía como muchas implicaciones y no llegaba a todos los puntos que otros transportes anteriormente sí. Tanto Cacalotepec como Tlaxcalancingo se organizan, también se movilizan, detienen ahí a 2 señoras de Cacalotepec que a los 20 días liberan, y mientras estaban dando esas movilizaciones, tanto en San Andrés como en San Pedro se estaba ya empezando a informar
sobre todo lo que pasaba con el Parque de las Siete Culturas. No teníamos nombre, pero sí teníamos ya claridad de que era un proyecto grande. En julio, pues pasa lo de la aplicación de la ley Bala, y donde lamentablemente fallece un niño, salen heridas más de 80 personas que a lo largo de los siguientes meses algunas van falleciendo por las heridas que tuvieron, otras personas y comienza también una persecución a los presidentes auxiliares que estaban al frente de esta organización. Fue una suma de muchos agravios. Cuando pasa en agosto, pues también coincide con que a las radios comunitarias las callan, ¿no? Desmantelan ambas radios comunitarias, la radio Axocotzin Radio de aquí de Tlaxcalancingo, Zacatepec Radio también el mismo día, 2 horas de diferencia, y a los 10 días, 15 días, detona el movimiento en Cholula, ¿no? Entonces es una suma de agravios, de silencios, de estar aprobando y silenciando, de estar regalando territorio, regalando pues la identidad de los pueblos, de mercantilizar a los pueblos de Cholula cuando hay un hartazgo, ¿no? Un hartazgo de ese silencio. En el caso del movimiento de Cholula, pues se hacen una serie primero de solicitudes de manera muy pacíficas con el presidente y se le dice: tienes que cancelar ese proyecto. Convocan de manera obligatoria a Cabildo. En una sesión está grabada esa sesión completamente, se hace la cancelación. Sin embargo, ese mismo día, horas después, como 6 horas después, cancelan lo que habían aprobado anteriormente. Rompen el... Sí, y entonces eso provoca que empiece a haber un enojo, empieza a haber ya el diálogo entre quienes formaban parte de la CEDIP y quienes estábamos con el tema del Parque de las Siete Culturas, y se dice: a ver, las cosas están así, no hay diálogo, no hay voluntad para resolver esto. Y entonces algo que yo me acuerdo muchísimo fue que gente grande de los pueblos empezó a decir que de manera histórica en San Andrés se tomaba la presidencia o se toma la presidencia cuando el presidente no quiere escuchar, ¿no? Que eso es algo que los pueblos hacían y pues que normalmente con eso bastaba para que los presidentes entendieran que pues quien manda es el pueblo, no ellos. Y jamás en la vida había habido una represión al grado que se tuvo en esta ocasión. En los 70s hubo represión, también hubo en esa ocasión un fallecido, pero fue muy concentrado solamente en una comunidad. Entonces, cuando pasa eso, pues yo recuerdo muchísimo que se empieza a hablar de la historia de los pueblos y cómo se resuelve cuando los presidentes no querían, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un diálogo y se empieza a decir quién sí y quién no votaba por ese tipo de acciones. Recuerdo bastante que el Círculo de Defensa dice: nosotros somos un movimiento pacífico, y dice: nosotros no participamos. La gente de los pueblos, me acuerdo que les dice: está bien, ustedes, pues también hay que entender que hay formas tradicionales de accionar de los pueblos que la gente de fuera tal vez no va a entender porque no ha vivido lo suficientemente acá para poder entender. Y también que había algo, ¿no? Y que recuerdo que mucha gente lo decía, es que mucha de esta gente que viene a vivir de fuera en cualquier momento tiene la posibilidad de irse a otro lado, pero cuando eres de acá, tu ombligo está acá, tus abuelos, todo está aquí, en tu cabeza no cabe irte. Entonces, ¿qué hay? Pues defender. Y hay una frase como que tengo bien grabada de doña Fanny, doña Facunda, que era: nosotros vamos a defender Cholula hasta que nos muéramos, ¿no? Entonces, es como toda una serie de sentimientos que mueve, pero sí, yo recuerdo muchísimo que se basaba en experiencias de otros años, de los abuelos, de las abuelas, donde ya habían tomado la presidencia. Y pues un factor también importante, porque se toma San Andrés, pero no se toma San Pedro, ¿no? Es que, San Andrés, el presidente era de acá,
muchos decían que era un llamado de atención y que él podía reaccionar en algún momento al ser de acá. La realidad fue que no es así. Y pues otra es que a diferencia de San Pedro, en San Andrés ya había muchos procesos organizativos agraviados en ese mismo momento, ¿no? Bueno, creo que queda un poco más presente en la memoria todos los motivos que llevaron a la población, a los pueblos en conjunto, a realizar esta acción y sí, apelando a estas prácticas de los pueblos, ¿no? Para pues eso, tener control sobre el territorio, sobre su territorio, sobre la forma de gobernar, que debe respetar como siempre la opinión del pueblo, ¿no? Lo que el pueblo está pidiendo. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos pasar a esta otra parte que es como parte del final de esta entrevista, contar pues los logros, ¿no? que se tuvieron al final con todo este caminar en la lucha por la defensa de la cultura, ¿no? De la identidad, de la espiritualidad de los pueblos cholultecas, que se ve reflejada en la defensa del cerrito y de todo y la periferia, ¿no? Y los terrenos. ¿Cuáles han sido los logros? Y con ellos incluido, pues creo que el logro también al que se llega y que también ya se habló un poquito aquí en Chololán el lunes pasado, ¿no? Si nos pueden platicar cuáles fueron. Pues yo pienso que para empezar el primer logro fue que no cercaran la pirámide. Ese fue un logro muy muy significativo para todos, ¿no? Porque pues es nuestro medio de transporte por ahí, por muchas cosas, ¿no? Ese fue un logro muy importante. Otro pues es que no pusieran cemento en toda esa parte. Ese fue otro logro. Otro logro fue que nos regresaran de nuevo al municipio de San Andrés, nos regresaran esos predios, que no nos los han regresado como comunidad, pero por lo menos ya pertenecen al municipio, ¿no? Que deberían de pertenecer no al municipio, sino a la gente, debería de decidir sobre esos predios. Pero bueno, por lo menos ya no pertenecen al estado de Puebla, ¿no? Y hay muchos logros, pues más que se han surgido en base a esa lucha que hicimos todos, ¿no? Igual yo creo que uno de los logros es como el despertar, ¿no? De que ahora los cholultecas ya se sienten un poco más empoderados y creo que hasta es como súper bonito, bueno, en ese momento hasta lo decíamos, ¿no? Este gobernador se dio cuenta que con Cholula no se podía meter. Yo quisiera retomar que el punto de Tania con respecto a uno de los logros principales fue la organización de la comunidad ante un agravio, en este caso del gobierno, ¿no? En turno, que con un mal acto despertó la conciencia, el sentimiento, el arraigo de toda la comunidad originaria y no originaria, para entrar en una dinámica de defensa, ¿no? Ese es como que uno de los principales que también yo considero. Hay algunas otras partes importantes durante todo el proceso, por ejemplo, cuando nos detienen a nosotros, posteriormente se da el anuncio de la cancelación del proyecto. Uh-huh. No solamente por una cuestión, pues ya los agarramos y ya, no, o sea, creo que eso fue lo de menos, ¿no? Sino más bien que con todo lo que se preveía en primer momento la organización por la defensa y posteriormente por la exigencia de la liberación, iba en aumento todo digamos, esta fuerza de la organización del pueblo, y entonces valoraron los escenarios y entonces optaron por la cancelación del proyecto. También lo hacen de una forma parecida en el gobierno de Cholula, emiten la cancelación y posteriormente pues
Otro logro importante es que gracias a la organización y a la movilización de los pueblos, de diferentes luchas en común, entre ellas, bien recuerdo cuando Josué nos platicaba de la CEMPA, del MIOCUP y de otros movimientos nacionales que estuvieron en defensa, cada uno en su área y en sus objetivos, pero que impulsaron a la liberación de los presos o a facilitar el procedimiento, porque pues también tuvimos que recurrir a la cuestión legal o jurídica, y el acompañamiento para la cancelación de las órdenes de aprehensión de los compañeros que la tenían, ¿no? Ya como, bueno, ya adelantándonos mucho a lo de hace unos días, que da el anuncio el gobierno del estado, pero también en coordinación con el Ayuntamiento de San Andrés en la cuestión jurídica, la devolución de los terrenos que fueron expropiados en su momento para el proyecto del Parque de las Siete Culturas, el Parque Intermunicipal y diferentes nombres que tenía, ¿no? Y que da cabida a que podamos nuevamente hacer uso de ese espacio público. Y ahora viene una parte muy interesante que platicaba el otro día con Mafa, uno de los compañeros que tuvo orden de aprehensión, que pues hay que ver ahora qué se puede hacer en esos espacios. Ahora que ya van a ser nuevamente de la comunidad, darles uso, pero también enfocarlos en un bien de la comunidad, ¿no? Claro. Pues por mi parte creo que son cosas que tal vez no son tan visibles y no acompañaron el movimiento, pero que para mí fue algo bastante valioso, que fue demostrar que la organización comunitaria puede hacer mucho y defender el territorio, defender la identidad, defender la cultura, sin necesidad de un partido político, ¿no? Creo que eso fue algo bien fundamental, donde acá lo que no nos unía era temas electorales o intereses de querer ser algo en la función pública, ¿no? Y eso hizo que mucha gente de manera desinteresada se sumara al movimiento, porque no era un partido. Muchas veces se nos señala de que estamos con Morena. No, Cholula Viva y Digna es apartidista, le movía la defensa del territorio, que hay miembros que militan en algún partido, sí, pero militan en todos los partidos, y así también hay quienes no son apartidistas, pero justamente eso era algo bien valioso de Cholula, ¿no? Mostrar cómo los pueblos, la unidad de los pueblos podía ser sin necesidad de buscar un interés personal, ¿no? Otra de las cosas es que al principio, yo me acuerdo que asumo empezar a hablar en público por mi papá, porque mi papá era perseguido, pero conforme fue pasando el tiempo, se comenzó a crear un colectivo de mujeres, ¿no? Y yo me acuerdo que durante todos estos años, muchas veces teníamos reunión de solo puras mujeres para platicar cómo nos sentíamos. Iba la mamá de Víctor, iba también Ceci, iban mujeres en general de algunos pueblos, ¿no? Y siempre era como platicar cómo desde la unidad podíamos, y eso ayudó a que después otras mujeres empezaran también a tomar la voz en el micrófono, ¿no? No solo fueran hombres, sino también mujeres empezaran a tomar la palabra, y eso se viera que, pues eso, no es que hubiera líder porque no había líder, ¿no? Eso se va formando conforme tú haces, tú participas, y la gente te va tomando ese cariño conforme haces eso, y pues veíamos que eso se logró ir transmitiendo a otras personas, también otros señores. Me acuerdo que en alguna ocasión se nos invitó de parte del CNI a Milcingo, y fueron 2 señores que regresaron súper emocionadísimos, que era don Amador y don Norberto Coahuizo. Se fueron a Milcingo a hablar con los pueblos del CNI, y ellos regresaban y nos decían, es que estuvimos practicando,
estuvimos ahí antes de que nos tocara, estábamos lee lo que teníamos que decir, y eso, ¿no? Eso fue súper bonito. Y pues creo que también eso que repiten o que dicen tanto Paul como Tania como Víctor, es que al final la unidad fue algo bastante valioso, y que hoy en día los pueblos originarios están más empoderados que antes, reconocen sus derechos, ¿no? Es decir, a las comunidades originarias de San Andrés, de San Pedro, de todos los pueblos de Cholula se nos ha hecho menos, se nos ha intentado ir desplazando de nuestro territorio, y ya llegó un punto en el que se ha dicho basta, ¿no? Basta eso, nosotros también tenemos derecho a vivir acá, y de hecho nosotros tenemos más derecho que otros, más que los inmobiliarios, más que las empresas, más que el turismo. Primero va la cultura y la identidad de los pueblos, porque nosotros nacimos y crecimos aquí. Nosotros somos Cholula, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante valioso, y para mí fueron más que estos procesos como de devolución de terrenos, que también son muy importantes, pero creo que el que mucha gente lograra empezar a participar más abierto, eso fue bastante interesante y fue para mí muy, muy enriquecedor. Bueno, para mí también coincido totalmente que la organización comunitaria es básica. Gracias a esta vivencia de Cholula Viva y Digna, pues me dio las bases para poder tratar de organizar a mi pequeño pueblo, y afortunadamente con muy buenos logros. Digo que sí, ahorita afortunadamente con esta noticia de que se devolvieron los terrenos a San Andrés, pues yo creo que desde ahí podemos trabajar ya con proyectos de desarrollo urbano, ¿no? Como retomando el museo comunitario y muchas cosas que podemos hacer en esos bellos terrenos, ¿no? Donde en esos, como se decía en las asambleas, ¿no? De que debemos de cuidar el agua, nuestros pozos de captación de agua, qué sé yo, no me quiero abundar porque ya es como que el tema de la chur, ¿no? Pero va de la mano, al fin y al cabo, ¿no? Es lucha de que no nos desplacen de nuestro origen, de nuestros usos y costumbres y de ese bello paisaje que tenemos, ¿no? Entonces, el aprendizaje mayor que a mí me da Cholula Viva y Digna y todos los integrantes y toda esa familia que conocimos es la organización comunitaria, y que gracias a eso, pues mi pueblo, como dice Xóchitl, o sea, tú lo haces por amor a tu pueblo, ¿no? Por amor a tu tierra, y la gente capta ese amor que confía en ti, y no lo haces por tener algo. O sea, yo con el amparo que metimos en Comac, lloré, me desvelé, sufrí, me difamaron, no creyeron en mí. Sin embargo, ahí está el resultado. Y bueno, ¿qué puedo decir? Ese es el gran aprendizaje que me dio Cholula Viva y Digna. Y como decíamos la frase, Cholula no se vende, se ama y se defiende, y seguimos en pie de lucha. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por esta plática, esta compartición de su vivencia, de su experiencia. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de este programa, y les agradecemos por habernos acompañado en esta tarde noche. Y bueno, sí me gustaría que pues se despidieran con algunas palabras que quieran pues darle, ya sea un mensaje a las comunidades o lo que significó para ustedes haber participado en esta lucha y en esta resistencia por la defensa del territorio. Sí, también Salus. Sí. Sí, es real. Bueno, que pues al parecer pues igual se nos ha tomado como que o no se nos toma como un pueblo vivo, sino que más bien nos quisieran tener en el aparador, en el museo, y que dijeran esto son los pueblos de Cholula, ¿no? Entonces yo creo que sí despertar más que nada la conciencia
de que somos un pueblo vivo y que somos herencia de muchas generaciones, y pues aprovecharlo, no pues malbaratar nuestra identidad, nuestras costumbres, o sea, no tirar todo eso por la borda, ¿no? Sino retomarlo, hacer un poco de mayor esfuerzo, porque cada vez que va pasando el tiempo vamos perdiendo identidad, vamos perdiendo la propia lengua, ¿no? Fuimos atacados durante mucho tiempo por principalmente nuestros abuelos, por hablar el náhuatl, que muchos se avergonzaban y no nos los enseñaban, ¿no? No, tú aprende el español o aprende el Castilla, decían. Y hay muchos que igual hasta por los apellidos, ¿no? En lugar de tener los apellidos náhuatl, se los cambiaban al castellano, al español. Entonces, pues es una forma de renacer, o de nuestras cenizas, ir creciendo nuevamente, ¿no? Y pues la pregunta sería para los jóvenes de activismo, ahora que se ganaron estos espacios, ¿van a seguir activos en esos terrenos o ahí muere? Pues vamos a seguir organizándonos. Creo que cada uno desde su trinchera y de lo que aprendió. Bueno, hablando de mí misma, yo jamás había estado involucrada en ningún movimiento social, o sea, fue de aprendizaje total, todo, nada, no sabía nada de política, nada. Creo que como muchos de mi generación, estaba yo en una burbujita rosa en la que nada pasaba, y cuando tocaron la pirámide se rompió. Entonces sí, pues ahora sí tenemos muchas ideas, y no solo nuestras de activismo, sino hay mucha gente que conocimos en el camino que está interesada en hacer uso de ese espacio. Bueno, como les decía, esto fue de aprendizaje, y claro que me voy a involucrar con los jóvenes a darles más ideas, o no ideas, sino que juntos hagamos un mejor Cholula, una zona arqueológica que deberíamos seguir descubriendo para aprender de nuestro pasado, porque desconocemos, y yo como cholulteca puedo decir que me siento ignorante ante el tema. Entonces, seguir descubriendo la historia de nuestro pasado. Bueno, yo pienso que hay que seguir enseñándoles a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, que hay que cuidar ese lugar, ¿no? Que hay que defenderlo, que hay que respetarlo, que hay que limpiarlo, que hay, pues, simplemente que lo cuidemos, ¿no? Para que no más adelante pueda pasar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí aprendimos muchas cosas, y seguir cuidando ese espacio, ¿no? Y pues Cholula no se vende, se ama y se defiende. Bueno, de manera personal, como todos los compañeros, como todos los que no están presentes en esta mesa, nos quedamos con el aprendizaje, el saber que la organización, que el trabajo en equipo da buenos resultados y da grandes resultados. Ya hicimos una recopilación breve, pero que principalmente organizados sí se puede. Ahorita, como también en un aspecto joven, tenemos esa obligación de ir creando organización, no solamente en defensa, sino en pro de la comunidad.
en cosas que tengan que ver en aspectos generales en cuanto a la educación, la salud, la cultura, el deporte y tantos otros temas que tienen que ver con la juventud, para que nosotros, que somos los que tienen más energía, más vida, más impulso, jalemos a nuestra familia, a nuestros abuelos, a los que vienen también detrás de nosotros, a crear esos caminos para que la vida sea más fácil y sea más plena, ¿no? Llena de paz, tranquilidad y pues con la confianza, al menos de mi parte, la confianza en Dios, todo va a salir bien. Y pues retomando, Cholula no se vende, se ama y se defiende. Pues de mi parte creo que algo que aprendí es a respetar las diferencias, las diversidades tan presentes en Cholula, y que creo que eso fue lo que movió a Cholula. Creo que alguien lo dijo, desde las distintas trincheras se van a hacer cosas, cada uno y cada una asumiendo el papel que quiera, y pues eso, ¿no? Para mí ha sido mantenerme desde este lado, el comunitario, ha sido seguir con esa lucha desde el pueblo y para el pueblo. Creo que a mí eso es lo que me ha movido, el amor a esta tierra, el amor a Cholula. Cada una lo va a ir haciendo a su manera, a su modo, a su forma. Y retomo algo, ¿no? Creo que la lucha se tiene que hacer por un mundo donde quepan muchos mundos, un lugar donde la diversidad sea posible, donde podamos coexistir, pero no se sobrepongan formas de vida, ideas de vida, ideas de desarrollo sobre otras personas, y que creo que ese es un gran aprendizaje, es algo que yo me quedo, y que realmente Cholula Viva y Digna fue algo bien bonito para mí, fue algo que me ayudó mucho, me enseñó mucho, fue un proceso muy doloroso, muy feo, muy violento también, pero donde tengo ahora una de mis más grandes amigas, donde conocí a gente súper, súper valiosa, y donde he conocido y reconocido, y donde creo que eso fue bastante interesante. Hemos logrado dialogar y volver a transmitir cosas que se estaban perdiendo, ¿no? Entonces, pues nada, yo coincido, Cholula no se vende, se ama y se defiende, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Tenemos aquí unos mensajes que les mandaron. Xochitl Flores Herrera dice: excelente relato de la lucha de 2014. Los factores fueron diversos. El ataque a la autonomía de nuestros pueblos vino desde distintos flancos. Ya me perdí un poquito. Desde distintos flancos. Pero la unión y la organización nos hizo salir adelante. Saludos. El 2014 me dejó el conocerlos y coincidir. Fuimos muchos los que participábamos y pusimos nuestro granito de arena. Gente de diversas juntas auxiliares. Nos unía el amor a nuestro municipio. Y Guevara León dice: excelente, pero ahora que han regresado los predios, es hora de demostrar que hay buena voluntad del uso de suelo. Triste es ver fotografías con flores de temporada en esos predios que ahora solo son recuerdos. Para que valga la pena del daño hecho a las familias de los luchadores, que al final de esto es que un gobierno tenga el respeto a la tierra y reconozca la lucha de las personas. Les agradecemos a toda la gente que estuvo sintonizando este programa y esta recuperación de la memoria de lucha, de resistencia y dignidad de los pueblos cholultecas a partir de este movimiento Cholula Viva y Digna que nos acompañó el día de hoy. Tlazo Camati, nos escuchamos en la siguiente emisión de El Telar Radio el próximo viernes. Secuali Tlayoal 5.
abrazada la muerte ronda Buenos Aires y te vio Guatemala volando tras de algún camión. Fue Bolivia quien te vio partir, fue mi verso para tu canción, como un sueño empapado en tequila y en revolución.